la resolución de dos tribunales de sentencia, primero en el Alto y luego en Sacaba, Cochabamba, nos dio para abrirlo mucho más el tema y lo vamos a presentar apenas volvamos de estos 20 segundos que nos regalan. Dale. Se reconoce una sola reelección. Sus parlamentarios acuden al Tribunal Constitucional para habilitar una reelección más, ilegal. En esa elección se comete fraude, lo grita un país. El presidente anula la elección, despide al Tribunal Electoral que lo habilitó irregularmente y convoca a elegir uno nuevo. La gente en la calle lo repudia, llama a nuevas elecciones, no lo escuchan. Renuncia, huye y se va del país, se va a México. Lo sucede a una presidenta que llamó a nuevas elecciones. Esta vez fueron limpias. El huido vuelve al país y el fraude es historia. La presidenta constitucional que lo sucede va a la cárcel y es procesada irregularmente. El que hizo fraude acusa, no pasó nada con él. 2019, fraude y después. Un libro de Carlos Valverde para mantener la memoria, para incomodar al poder. El día de ayer en la tarde el país recibió una noticia que es buena, por supuesto. El juzgado o el Tribunal de Sentencia número 1 de Sacaba aseguró que Yanine Áñez tiene caso de corte. Algo así había ocurrido el 27 de octubre en el juzgado de El Alto, donde el Tribunal de Sentencia Penal cuarto de la ciudad del Alto determinó que Yanine Áñez tiene caso de corte. Pero anoche, mientras estábamos leyendo lo último de esto, porque uno no para, digan que se me hizo chico el cuerpo de pensar lo cabrón que es este país. Los dos primeros juzgados van primero al Alto, porque allá ocurrió lo de Sencata. Y luego se van a Sacaba porque en Sacaba ocurrió. Y creían que esto los iba a llevar por un tubo a que digan que Yanine Áñez era culpable y que ahí se la iba a procesar. Y resulta que en El Alto, donde está la planta de Sencata, y en Sacaba le han dicho, señores, necesita caso de corte. Ha llegado a tanto el asunto que los familiares de las víctimas y las víctimas además de lo ocurrido en Sencata han pedido a Andrónico Rodríguez, ¿te acordás de la nota de ayer? Ponela. Con el ejemplo que ha dado el señor Andrónico de que sí se pueden reunir con los de la derecha y pueden hacer una agenda, entonces estamos presentando esta nota formal al señor Andrónico como también al presidente de diputados para que en esta reunión nos aclaren cuáles son los alcances de los 8 o 9 puntos que han firmado como agenda y nos aclaren el punto número 8, porque al reconocer que en Bolivia hay presos políticos, quiere decir que están negando la existencia de víctimas, ¿sí? Por un lado. Y justamente vamos a pedir en esta reunión con el señor Andrónico de que también incorpore en la agenda el tratamiento de la ley de reparación integral para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. Y como ha existido una decisión judicial del Alto, en el cual han determinado que Áñez no va por un juicio de ordinario, sino por un juicio de responsabilidades, en esta reunión también le vamos a pedir al señor Andrónico que nos garantice los 2/3 para que diputados y senadores, más que todo senadores, aprueben el juicio de responsabilidades contra Áñez. Porque si hay la lógica de reunirse con la derecha, creemos que también tiene que reunirse con las víctimas para hacer en la misma agenda, ¿no? Entonces, estos serían los dos pedidos por el cual vamos a pedir esta reunión, ¿sí? Que se
queda claro, la familia de las víctimas, las familias de las víctimas quieren que haya juicio de responsabilidades. Con muy buen criterio dice, queremos que nos garantice los 2/3 en el Congreso, que es la unión de las dos cámaras, para que la señora Yanine Áñez vaya a juicio de responsabilidades. Coincide doña Yanine Áñez con las víctimas y los familiares de las víctimas, porque ella también ha dicho, señores, yo estoy dispuesta a ir a un juicio de responsabilidades, no tengo ningún problema. Es más, le pido al Congreso de la República que facilite, que no ponga obstáculos, que yo estoy dispuesta a ir a un juicio de responsabilidades y que den los 2/3 para que yo vaya a un juicio de responsabilidades. Y es que de la lectura de ambos dos documentos, de los dos, este es el primero, el del Alto, y este es el de ayer. De la lectura de ambos dos, y aquí está interesante, en Sacaba también rechazan juicio contra Áñez, quieren provocar, dicen las víctimas, no dicen quieren provocar, por lo menos hemos escuchado al señor Inti, ¿no? Al señor Inti lo hemos escuchado decir, queremos que haya juicio de responsabilidades, pero a ver, cuando uno los lee los dos o los lee uno por uno, coincide en que, por supuesto, no podían estar muy lejos el uno del otro, que hay otros, los mismos argumentos en todo caso. Te dan un listado de acciones constitucionales asumidas por Yanine Áñez Chávez, que te muestran de manera indisoluble que fue presidenta constitucional de la República. Si vos querés decir que no está, no se establece en la Constitución de manera expresa que ella está en la línea de prelación, no está en la línea de prelación, pero tampoco dice, y tampoco dice dónde para la línea de prelación. Habida cuenta que la nueva Constitución dice que ya no va a los tribunales judiciales, ya no va a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, o el ahora Tribunal Supremo de Justicia. Entonces lo que corresponde es hacer las sustituciones en los grados de prelación. Le tocó a Yanine Áñez. ¿Por qué? Porque era la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores. Nadie dice que no puede, pero aún así, aún fuera ilegal, hay un reconocimiento absoluto de su condición de mandataria, porque, por ejemplo, en el listado de acciones constitucionales asumidas por Yanine Áñez con efecto jurídico y que pasó el control de constitucionalidad, están, por ejemplo, el llamamiento a elecciones nacionales y la prórroga del ejercicio de las funciones de parlamentarios, de presidencia, de concejales, asambleístas departamentales y gobernadores. ¿Por qué? Por la pandemia. Y hubo una prórroga y lo llevaron y lo sometieron a control de constitucionalidad en el sistema judicial, y el sistema judicial lo aprobó. Entonces Yanine Áñez fue presidenta constitucional de la República. Pero no solo eso, nombra al delegado presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral u órgano electoral plurinacional, y también se lo acepta, y una vez Salvador Romero se hace cargo del cargo o asume el cargo, para no ser redundante con las palabras, asume el cargo, es quien convoca a nuevas elecciones. Y si convoca a nuevas elecciones y hay parlamentarios, y hay diputados, y hay senadores, y hay un montón de gente recién electa, es evidente,
Tilín es presidente y el hermano David también es vicepresidente y ha asumido la presidencia en los viajes del presidente. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? Pero además, un rato, el sistema constitucional no dejó de trabajar nunca. Y con cámaras ajenas, no con cámaras adeptas a Yanine Áñez, con cámaras del MAS. Eva Copa y el presidente de la Cámara de Diputados fueron elegidos por los propios parlamentarios, eligieron los propios parlamentarios y terminaron su mandato. Es más, fueron prorrogados en su mandato. Y hay otra cosa más. Yanine Áñez hizo sus propias leyes, hubo otras que las hizo Eva Copa, Yanine Áñez no se las aceptó, dejaron que transcurra el tiempo y las promulgaron. ¿Quiénes? En el Senado, y tienen validez constitucional. Entonces, Yanine Áñez, te guste o no te guste, fue presidenta constitucional de la República, por favor. Y eso lo dice aquí muy claro el Tribunal de Sentencia número 1 de Sacaba, cuando dice, por ejemplo, y esto es importantísimo, es necesario traer a colación un antecedente histórico como precedente, y es que en Bolivia, el año 1986, se juzgó por la extinta Corte Superior de Justicia al expresidente de facto Luis García Meza y otros colaboradores por el golpe de Estado del 17 de julio de 1980, por la contravención al ordenamiento jurídico y por la vulneración de los derechos humanos en Bolivia. Así se extracta del libro Juicio a la dictadura de Luis García Meza, publicada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, quienes en los antecedentes jurídicos anotaron el juzgamiento de exgobernadores por delito del ejercicio de sus funciones que en Bolivia se hallaban sujetas a un procedimiento especial cuya finalidad teórica era la celebración del juzgamiento político a otros actos delictivos que hubieran ocurrido el presidente, vicepresidente, ministro de Estado, que son precisamente los dignatarios que por su calidad gozan también de caso de corte. Si tenemos caso de corte para un dictador, no vamos a tener caso de corte para una presidenta constitucional. ¿Qué dijo William Herrera Áñez? Ahorita vamos a escuchar a William Herrera con relación a este tema. Dale. Un segundo tribunal asegura que Yanine Áñez no debe ser juzgada por la justicia ordinaria y sugiere un juicio de responsabilidades. ¿Cómo entendemos esto? Ya van dos que le están dando aparentemente un revés al propio gobierno. Algo hay entre medio, porque ya esto no puede ser una casualidad. Es curioso que dos tribunales, evidentemente el Tribunal del Alto y otro de Sacaba. Incluso en Sucre tengo entendido que hay otro caso más o menos parecido, y que bueno, en principio esto supondría una decisión política que ya no tengo todos los elementos como para decir exactamente cuál es la dirección que va a tomar, pero el ministro Lima no ha dicho absolutamente nada. Es curioso, por lo tanto todo esto nos lleva a pensar de que es producto de una decisión política que no creo que sea solo liberar o en su caso reconducir el proceso de Yanine Áñez hacia un proceso, un juicio de responsabilidad, que sería lo correcto en el fondo. Pero insisto que es mucho elemento como para que esto sea una cuestión muy espontánea. Parece que hay algo más entre medio y creo que lo que buscan en el fondo es revertir esa teoría del golpe de Estado contra que le favorecía de alguna manera a Evo. Falta saber con qué finalidad, pero algo más hay entre medio que todavía no está claro el panorama. No es que la justicia esté reaccionando. No, ya 2 casos, 3 casos ya es mucha casualidad y no hay casualidades en política. Entonces, además hay unas resoluciones muy curiosas, ¿no? Con unas resoluciones con componentes estrictamente políticos, como el caso del Tribunal del Alto, que ha llegado a decir que desconocer a Yanine Áñez supondría poner en duda la legitimidad o la legalidad de las actuales autoridades, porque todo lo que hay ahora finalmente tiene como origen, digamos,
la normativa que en su momento sacó Yanine Áñez, las propias elecciones y todas estas cosas. En Sacaba hay otro elemento mucho más interesante que no salió antes, y es que Sacaba dice: Luis García Meza, que fue un dictador, se sometió a un juicio de responsabilidades. Estos argumentos no son propios de los tribunales, por eso es que a mí ya me resulta un tanto sospechoso, por decirlo de alguna manera, esta resolución, y parece que otras más van a venir. Parece que hay una decisión política tomada, lo que no tengo son los elementos como para saber cuál es exactamente el rumbo que tomarán estas decisiones. Ahora, el Tribunal de Sacaba también ha tomado en cuenta la jurisprudencia de lo que sucedió con Ángel Reyes, ¿no? Los dos tribunales se cuelgan precisamente de esta jurisprudencia, donde evidentemente el Tribunal Constitucional también anuló como 11 procesos contra Reyes Villa, incluso procesos con sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, sí, van en esa línea y a ver qué es lo que sucede más adelante. Doctor, esto desecha la esperanza de la reconducción en la justicia cuando en su momento salió lo del Tribunal del Alto, parecía que había la intención, digamos, ¿no? Pero con esto, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo quedamos? Yo espero que haya primero la reconducción de la propia designación de las autoridades, por un lado, y por otro lado, hasta que no haga una verdadera reforma judicial, todo queda para mí en entredicho. ¿Hay dudas todavía de ello, doctor? Ayuda. Le agradezco. Claro. Antes de nada quiero recordarte que si estás buscando resguardar tu inversión y aprovechar un buen potencial de alquiler, tienes que pensar en propiedades. Tengo la opción para vos, departamento de un dormitorio en condominio Vila Real frente a la Universidad Univalle. Te doy un dato que te va a animar ya. Podés comprar en bolivianos a tipo de cambio oficial y su valor no solo queda en dólares, sino que eso lo hace crecer con el tiempo. Manda un mensaje al 771-61756. Repito, 771-61756. Quedan pocos departamentos y tenés una buena oportunidad. Y sigo con el programa. Yo le decía, claro, la tendencia uno lo lleva a lo político, pero lo jurídico en este caso está muy bien fundamentado. Está muy bien fundamentado. Sería una lástima que lo político ahora interfiera, pero lo conocemos a Lima Magne. Lima Magne es el ejecutor de la presencia de Yanine Áñez en tribunales ordinarios. Acuérdense que dijo: no vamos a lograr, y el propio presidente Arce también lo dijo, no vamos a lograr los 2/3 en la Cámara y es muy peligroso dejarla a Yanine Áñez sin juicio. Entonces metámosla por la vía ordinaria. Ese fue Lima Magne. Puede haber cambiado tanto, ya que William lo toca el tema, puede haber cambiado tanto Lima Magne. Puede haber ordenado. No tendrán margen de acción o capacidad o conocimiento los jueces o los señores tribunos paceños y cochabambinos. Yo personalmente creo que esto se pone sumamente interesante, porque los argumentos, más allá de que pueda haber, si no se hace esto, se pone en duda la continuidad o el valor o la legitimidad de los... Claro, por supuesto, pero ya dijeron ellos no. Llegaron al punto tal en el gobierno que fueron capaces de decir: no la estamos procesando por lo que hizo cuando era presidenta, sino cuando era senadora, cuando asumió el cargo. ¿Y cuál es la resultante de lo que hizo como senadora? Como senadora no fue copresidente con Evo Morales, se fue Evo Morales y llegó ella. Había un vacío de poder que lo reclama hasta el propio Andrónico Rodríguez. Había un vacío de poder. Vas a tener que renunciar nomás, Angeliquita. Vas a tener que renunciar nomás, Angeliquita. Pues nosotros queríamos que vos te quedes presidenta, pero vas a tener que renunciar nomás, Angeliquita. Porque
lo que hay que hacer es generar un vacío de poder. Esto le dijeron no es Angélica, pues Adrianita, vas a tener que renunciar. Después que le habían dicho tenés que quedarte y tenés que sacrificarte. Es decir, cuando uno lo mira bien, Lima Magne, y claro, recibiendo órdenes de Arce, no hay que molestarlo al presidente Morales, porque todavía en esa época le decía presidente, al presidente Morales no hay que molestarlo, no hay que ponerlo susceptible, no tiene que molestarse por nada. Lo que aquí nos corresponde a todos nosotros es hacerle el camino más fácil, más llevadero, porque él nos va a apoyar desde afuera, nos va a llenar con sus consejos, y sus consejos fueron: tu hijo es un ladrón, hay pichicata por exceso en tu gobierno. Eso lo dijo Evo Morales, no lo dije yo. Eso lo dijo Evo Morales. El propio Evo Morales dice, yo le dije, personalmente yo le dije, y él me dijo, con la familia no. Pero aún así lo siguió aguantando hasta que la pita soltó por lo más delgado. Las pititas que sirvieron para amarrar Libertad allá paradójicamente terminó saltándose la pita cuando Evo Morales le nombró a Arce a su hijito mayor. Entonces, independientemente, sí es válido el pensamiento de William Herrera, claro que es válido. Si lo querés llevar por la política, tenés que pensarlo por ahí. Comenzar a buscar por qué lo traen a García Mesa. ¿Por qué lo traen a García Mesa? Porque si hasta García Mesa tuvo caso de corte, pues no va a tener una presidenta que sale del voto de las urnas y usa una forma de nombramiento, asumiendo la responsabilidad de ser presidenta ante un vacío de poder. Creo que el gobierno está complicado, porque ahora esto hace jurisprudencia, y los que no tengan esta misma visión y pueden conseguir, todavía pueden, no nos pongamos locos, porque pueden conseguir jueces penales, pueden comprar, pueden pagar, pueden hacer lo que sea, les pueden ofrecer el sol y las estrellas, pueden hacer todo lo que les dé la gana, pueden hacerlo. Lo que no pueden hacer es borrar esto. Y estos dos documentos son imprescindibles para de aquí adelante tocar el tema de las sucesiones constitucionales, de los juicios de responsabilidades y del valor de los presidentes de la República en este país. Si fueron buenos o malos su gobierno, no estamos haciendo juicio de valor. Estamos haciendo aquí una evaluación de dos fallos que tienen absolutamente toda la coherencia jurídica, y si ustedes quieren, le llamamos y le ponemos coherencia política encima. Creo yo que esto está muy bien. Se puede cuestionar la asunción al mandato, pero nada ni nadie dice que es constitucional, que es inconstitucional. Yo les pido que me digan en qué parte de la Constitución Política del Estado dice que eso es inconstitucional. Creo que el asunto se va a poner muy bonito y que vamos a ver a Yanine Áñez sentada en el banquillo de los acusados que le corresponde, no es el que está ahorita, en el banquillo de acusados que le corresponde en su condición de expresidente de la República. Vámonos al corte, venimos ahorita. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate, edición rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Búscalos en tu supermercado favorito.